Un saludo para los y las espectadoras de esta sustentación de grado de la Universidad Iberoamericana. Esta sustentación se hace con el objetivo de mostrar los hallazgos encontrados y ser acreedoras al grado como especialistas en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Este ejercicio de investigación fue titulado Comprensión de las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años de la Comuna 7 de la ciudad de Medellín, Robledo. Las autoras de este ejercicio somos Isabel del Rosario Castro Ocampo, Eliana Elizabeth Guerra Ortega y María Paula Henao Montoya, quien les habla en este momento. La docente asesora de este ejercicio de investigación es Adriana del Pilar Romero Rivera. En este ejercicio de investigación encontramos un problema central que son las dificultades que se presentan en las dinámicas familiares por el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años de la Comuna 7 de Medellín. También encontramos una pregunta de investigación a partir de ese problema, que es ¿cuáles son las experiencias de las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años de la Comuna 7 de Medellín? Y a partir de esa pregunta de investigación encontramos tres preguntas orientadoras que son ¿cuáles son los referentes teóricos y conceptuales que hablan sobre las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes? La segunda es ¿cuáles son las experiencias de las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de la misma edad, del mismo lugar, que dan respuesta al objetivo general de investigación? Y la tercera es de qué manera los datos obtenidos a través de la información recolectada en los adolescentes generan los resultados que respondan al tema de investigación. También encontramos unos objetivos generales y tres específicos. El general habla de comprender las experiencias de las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años de la Comuna 7 de Medellín. Los objetivos específicos hablan de identificar a través de referentes teóricos y conceptuales actuales las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y establecimos categorías de análisis para responder a este tema de investigación. Como segundo objetivo, categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en adolescentes de 13 a 16 años, generando resultados que respondan al tema de investigación. Y encontramos en el tercero analizar las experiencias de las dinámicas familiares en el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de 13 a 16 años de la Comuna 7 de Medellín para dar respuesta al objetivo general de investigación. Para justificar este ejercicio de investigación, nos basamos en los altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes de Medellín. También hablamos sobre la familia y la importancia que posee y los efectos que trae consumir a corto y a largo plazo. En el marco teórico de esta investigación nos basamos en la teoría ecológica de Uwe Bronfenbrenner. En el marco conceptual elegimos cuatro categorías, que la primera es dinámicas familiares en el consumo de spa, que todas estas categorías poseen subcategorías que después van a ser más explicadas. La segunda categoría son los adolescentes de 13 a 16 años. La tercera son las dinámicas familiares en el consumo de spa en adolescentes de 13 a 16 años. Y también explicamos el contexto que es la Comuna 7 de Medellín. Dentro del marco metodológico de nuestra investigación, encontramos una metodología cualitativa con un diseño fenomenológico. La población se logró identificar una muestra por conveniencia de 6 adolescentes entre los 13 a 16 años, quienes residen en la Comuna 7 y presentan consumo de sustancias psicoactivas. Y finalmente, el instrumento que usamos para la recolección de datos fue una entrevista a profundidad. Análisis de resultados. A partir del microanálisis y la codificación abierta se identifican los relatos, códigos o palabras claves, los cuales fueron una primera guía en la investigación. A partir de lo anterior, se agruparon los códigos o palabras claves, apuntando hacia temáticas específicas que dan significados particulares a los relatos, dando origen así a 12 familias de códigos. En la primera encontramos la interacción de la familia frente al consumo de spa. En la segunda encontramos los antecedentes del consumo de sustancias psicoactivas en la familia. En la tercera, la estructura familiar. En la cuarta, familia en la disciplina familiar. En la quinta, las relaciones afectivas.
En la sexta, la comunicación familiar. En la séptima, la cohesión familiar. En la octava, los conflictos familiares. En la novena, la búsqueda de identidad. En la décima, una definición de roles. En la onceava, las creencias y valores. Y finalmente, el contexto. Dentro del análisis de resultados encontramos también la codificación axial, la cual hace referencia a la relación de las familias de códigos y la teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner, encontrando una constante dentro de los microsistemas de los 6 adolescentes, y es que el hecho de que sus familias de cierta manera acepten o sean indiferentes ante el consumo hace que para ellos ya sea una situación normal, y a pesar de las tempranas edades de inicio, esto no se ha considerado como una situación propia que demande atención, lo cual es preocupante, ya que dentro de las causales del consumo se encuentran en algunos casos los antecedentes familiares de consumo, sino también situaciones asociadas de los mismos adolescentes o de la familia a la salud mental. En el mesosistema encontramos las relaciones que se gestan entre los microsistemas, definiendo la importancia que tienen los diferentes contextos dentro de los que se mueven los adolescentes. Uno, para generar unos imaginarios colectivos de normalidad, ya que uno o varios de sus familiares consumen y no pasa nada. De igual manera, en los espacios como las instituciones educativas se mueven también estos imaginarios que según los relatos son cada vez más aceptados y normalizados y tienen una marcada falta de conocimiento de los adolescentes en cuanto a las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y cómo desde las relaciones que se generan entre los microsistemas se puede llegar más fácil a este consumo y a su normalización. En relación al exosistema, encontramos que los entornos sociales permean a los adolescentes, ejerciendo una influencia en el entorno inmediato. En esta situación particular, ya que el consumo frecuente en los territorios es una situación latente, genera en los adolescentes, por su fácil acceso a las drogas, una sensación de normalidad, pero a la vez en algunos de ellos, en algunos momentos, se percibe miedo ante el no saber si los desoladores paisajes de su territorio llegarán también a sus vidas al no poder dejar un consumo en el futuro. Dentro del macrosistema encontramos que este tiene para cada adolescente gran trascendencia a la hora de iniciar el consumo de sustancias psicoactivas, pues la mayoría de los casos sucede por sugerencia de alguien de su contexto social. Esto sumado a la facilidad en el acceso a las drogas, donde ellos indican que comprar una droga es tan natural como ir a la tienda y pedir un dulce. Finalmente, dentro del cronosistema hacemos referencia a a la etapa actual de vida de los adolescentes, donde algunos de ellos refieren el consumo como algo normal para su edad y las experiencias de su vida, marcado por una cultura que aún prevalece en Medellín, esa cultura narco, construida socialmente, normalizada, que genera expectativas, miedos y curiosidades frente a las drogas. Para finalizar, se realizó un análisis de experiencias, dentro de las cuales se identificaron 5 experiencias. La primera, una experiencia interpersonal, la cual está marcada o determinada por cómo se dan las relaciones e interacciones en la familia, abarcando todos los miembros, y cómo se dan estas en relación pues a la condición del consumo de sustancias psicoactivas y cómo influye esto en su ambiente ecológico para llevar a cabo los procesos de acomodación y asumir una vida acorde a sus ideales para alcanzar un desarrollo integral. En las experiencias de roles
se hace referencia a cómo estos roles son asumidos por los adolescentes en su calidad de hijos, hermanos, amigos, miembros de una sociedad, evidenciándose que los roles permean algunos comportamientos de los adolescentes y hacen que estos mantengan conductas que los limitan ante el consumo de sustancias en ciertos espacios o por otra parte refuerzan dicho comportamiento. En la experiencia del contexto se considera como las interacciones que se gestan de manera directa entre los adolescentes y sus entornos, las cuales influyen en los comportamientos y creencias, atravesándolos y confiriéndoles posturas por medio de las cuales se puede llegar a justificar y explicar el porqué de su consumo de sustancias. En la experiencia de patrones culturales, es comprendida como las acciones y disposiciones sociales que permean el entorno de los adolescentes, llevándolos a adoptar patrones o creencias que en este caso actúan como alternativas para llevar su consumo y poder mantener al margen a sus familias, intentando llevar buenas relaciones con el núcleo familiar, con una marcada tendencia a la normalización del consumo dentro de los contextos, lo que confiere unas posturas casi imparciales de los familiares, sujetas al que los adolescentes lleven una vida con límites y responsabilidad cumpliendo con sus deberes. Finalmente, la experiencia de cambio está entendida como ese tránsito del iniciarse en el consumo, pese a entender que este puede llevarlos a un futuro, a limitar sueños, ideales, proyectos. Por otra parte, dicha experiencia de cambio también hace referencia a cómo con el transcurrir del tiempo los adolescentes y las familias han incorporado el consumo a sus cotidianidades y a sus dinámicas familiares. Finalmente, dentro de este análisis de resultados hacemos énfasis a 4 aspectos. 1. Las dinámicas familiares en relación al consumo de sustancias psicoactivas son una práctica que se ha normalizado dentro de estos contextos familiares. 2. Una influencia significativa entre la percepción que tienen los adolescentes de las relaciones con sus familias, las cuales están mediadas por el cumplimiento de responsabilidades y por el hecho de evitar el consumo dentro de los hogares, lo cual confiere cada vez sensaciones de normalidad. Existen diversas circunstancias que si bien pueden iniciar a los adolescentes en el consumo, como se evidencia en los relatos, debe ponerse gran atención a lo que es la curiosidad, el hecho de desestresarse, liberar tensiones, la preocupación. Todo esto sumado pues a los cambios físicos y emocionales. Y finalmente es de tener en cuenta todos esos antecedentes de consumo dentro de las familias y los problemas de salud mental, los cuales son factores de riesgo importantes. Finalmente, dentro de nuestras conclusiones encontramos que según los relatos de las experiencias de los participantes y lo mencionado por Uribe Bronfenbrenner, permite identificar que el desarrollo de estos adolescentes es un proceso en constante acomodación, pues en cada una de las categorías exploradas se movilizan ciertas conductas, pensamientos y sensaciones que de una u otra manera permean las relaciones que se construyen en todos los entornos. Si bien el consumo de sustancias es una problemática que día a día afecta a nuestros adolescentes, es menester de todos los actores presentes en los contextos comprender que ellos se ven envueltos en diversas circunstancias, lo que los puede llevar más fácil a iniciar dicho consumo. Se puede evidenciar en los adolescentes una concepción de la norma flexible, entendiendo que ésta se puede cambiar si no se ajusta en determinadas situaciones. Dentro de estos adolescentes hay una mayor capacidad para empatizar socialmente, lo que los lleva en muchos casos a tomar conductas de sus pares. Se percibe una marcada independencia y desapego de sus familias. Uno de los hallazgos convalida en las entrevistas y que tienen un peso teórico es la influencia que tiene el contexto social del adolescente, pues por ejemplo los amigos o el vecindario pueden funcionar como reforzadores del consumo de sustancias psicoactivas.
es importante realizar un ejercicio de prevención o resignificación del consumo de sustancias psicoactivas, no solo tomando como actor principal a los adolescentes que pueden ser consumidores, sino también a las familias, a los vecinos, a los amigos, a los docentes, todos aquellos actores que intervienen en los contextos para trabajar mancomunadamente en la toma de decisiones a partir de los contextos que rodean a los adolescentes. Este ejercicio investigativo interpretativo nos sirve para seguir repensando la forma en cómo Medellín se sigue trabajando estas temáticas de erradicación del consumo de sustancias psicoactivas. Nos hace plantearnos el interrogante del cómo, cuándo, dónde crear una manera efectiva y eficiente de curar la enfermedad y no de mitigar el síntoma. Gracias.